orcas. Desde niña, en un pueblito lejos del mar, les decía a sus padres que algún día iba a nadar con ballenas. Ese deseo parecía distante para cualquier persona común, pero no para Dawn. Se dedicó a transformar esa idea en realidad. Estudió psicología animal, hizo entrenamientos, pasó años lidiando con delfines hasta llegar al puesto más codiciado en SeaWorld Orlando, el de entrenadora de orcas. Para el público, Dawn era el rostro de la armonía entre humanos y animales. Aparecía sonriente en las campañas publicitarias del parque, formaba parte de las presentaciones más emocionantes y parecía tener control total de la situación. Lo que nadie imaginaba es que, detrás de aquel espectáculo, existían riesgos enormes y un día todo se vendría abajo. Pero para entender cómo su vida se cruzó con un animal que cambiaría la historia de los parques marinos, necesitamos volver casi 30 años atrás, hasta las aguas heladas del Atlántico Norte. A finales del año 1981, nació un cachorro macho en algún punto de las aguas islandesas. Fuerte, curioso, crecía en un grupo familiar, aprendiendo a cazar y a comunicarse con sonidos que solo ese grupo usaba. Ese cachorro nunca recibió un nombre en el mar, pero más tarde sería llamado Tilikum. Todo cambió en noviembre de 1900. Developing new problems this morning for SeaWorld. Federal regulators slapping the company with more than a $16,000 fine after a trainer was injured while working with killer whales. Our News 6's Angie Casada is following the story live. And Angie, how do we know about this morning? Hey, good morning, Steve. Yeah, so we know OSHA issued this fine after the investigation found that the trainer wasn't adequately protected while working with a killer whale. And this is what we know so far. It happened back in September, but the Department of Labor just announced the fine. Their release doesn't go into specifics, only that OSHA says the trainer was allowed to work in close proximity to the whale, posing serious risks, including bites, being struck, or even drowning. And again, that total proposed fine is over $16,000. And that is significant because of what happened here in 2010. That's when veteran trainer Don Brancheau was killed by Tilikum, one of the SeaWorld's most well-known orcas. The incident led to major safety changes, including a rule that trainers could no longer be in the water with the whales during shows. SeaWorld was faced ongoing scrutiny for its safety policies with multiple OSHA complaints over the years. Now, the park has 15 days either to comply with this latest fine, request a hearing, or contest the findings. And of course, we've reached out to SeaWorld for comment, but have yet heard back from them. Reporting in Orlando, Angie Casada, Getting Results, News 6.
Bye.